Era funcionario y ahora estoy jubilado y resulta que mi jubilación pues la tengo que emplear en pagar las placas. Los cientos que nos hemos metido aquí estamos en la misma situación porque casi todos aquí somos pues muy poco pudientes o fuimos y ahora pues nos vemos con el culo al rojo. Sobre una planicie caliza desde la que se ve Lorca, hay 418 paneles que se mueven siguiendo al sol. Pertenecen a 385 socios, la mayoría agricultores o ganaderos. La Geresa es el primer huerto solar social de España. Produce unos 4 megavatios de energía limpia cada año desde 2008. Lo que vimos en este tipo de tecnología es que era muy compatible con lo que hacemos. Al final no contaminamos, cuidamos el medio ambiente, producimos una energía limpia y esa es la filosofía real nuestra. Al final esto no deja de ser un cultivo más para nosotros que, si te das cuenta, es como un girasol. Para cumplir con las directivas europeas sobre energías renovables y contra el cambio climático, el Estado español fomentó la inversión en huertos solares. Muchos pequeños inversores vieron la ocasión de conseguir unos pequeños ingresos extras. Pensaban que era una operación sin riesgo, segura, garantizada por la firma del rey. Muchos de ellos pidieron préstamos en los bancos para invertir en sol. En un solo año, 2008, se multiplicó por 5 la potencia fotovoltaica instalada en España. 2 años más tarde, el ministro socialista Miguel Sebastián cambió la ley. Se limitaron los años con derecho a percibir primas y las horas de producción. A esa decisión le han seguido otras, todas en el mismo sentido. Aquellos inversores, familias como las de la Geresa, deben a los bancos 22.000 millones de euros. Le hemos hecho el negocio al Estado en su momento para que cumpliera donde tenía que cumplir, se presentase como se tenía que presentar, de verde, no verde. Los problemas los tenemos nosotros y se quedan con todo el dinero. He preferido no hacer cuentas para no asustarme, pero hace poco, hablando con una persona que sí las había hecho de aquí de dentro de la cooperativa, nos comentó que habíamos tenido que invertir cada uno unos 30.000 euros de nuestro bolsillo. Porque yo estoy ahora en el paro, no estoy trabajando, solo trabaja mi marido y solo con lo que él gana no podemos seguir con la deuda que tenemos. Al final aquí nosotros hemos sido los causantes de que mucha gente haya confiado en este proyecto, se hayan metido con nosotros y al final les hemos provocado un déficit de tesorería en su familia que no lo pueden soportar. Si es que esto ha sido el propio Estado, si no es un trato de empresas que puede haber salido bien o mal, si es que aquí nos llamó el Estado. Pusimos los dineros que no eran nuestros, los préstamos los tenemos nosotros, el Estado se ha lavado las manos y nosotros ahora a correr. En España hay miles de afectados como los de la Geresa. Somos ciudadanos, no somos inversores, no somos gente que invierte en bolsa ni grandes fondos de inversión, los hay. Pero la mayoría de gente va a ser unas 63.000 instalaciones, unas 50.000 familias. Hemos invertido en esto, pues oye, de muy buena fe, creyéndonos que el Estado nos iba a proteger y ha sido todo lo contrario. Muchos de los afectados confiaron en las promesas del Partido Popular y en que un nuevo gobierno les devolviera la seguridad de sus inversiones. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretario de Estado de Energía. Este es Alberto Nadal, alumno destacado en universidades privadas de España y Estados Unidos. Habla 4 idiomas. Culto. Todos en el sector le consideran el autor intelectual de las políticas energéticas del gobierno de Mariano Rajoy. La calidad de la red es buena, la calidad del servicio es buena. Entonces, ¿dónde está el problema? Si todo eso funciona y está a nivel de cualquier país desarrollado, ¿dónde está el problema? El problema es que es carísimo. Veamos.
¿Por qué es tan cara la energía en España? Si no se hace con mucho cuidado y además se aplazan gastos hacia el futuro, yo tomo decisiones ahora que van a impactar sobre los costes dentro de 3, 4 o 6 años, se corre el riesgo de que pase lo que ha pasado, que los ingresos apenas cubren el 60% de los gastos del sistema. Ese supuesto desfase entre ingresos y gastos es el llamado déficit de tarifa. UNESA, la gran patronal que agrupa a las 5 principales compañías eléctricas, estima esa deuda en 29.200 millones de euros. Pero, ¿es que de verdad le debemos dinero a UNESA? Tanto el anterior gobierno como este se han negado sistemáticamente a hacer una auditoría de los costes del sistema eléctrico. No podemos saber si realmente existe ese déficit de tarifa o no existe. Entiendo que el déficit de tarifa es la mayor estafa que se le está haciendo al consumidor en el tema eléctrico. El otro factor que encarece el recibo eléctrico, según el gobierno, son las primas a las renovables. España paga 9.000 millones de euros todos los años, más de 9 millones de euros en primas a las renovables y a la cogeneración. Es una cifra importantísima, casi el 1% del Producto Interior Bruto. ¿Cómo es posible que estemos pagando tanto? En este momento, la balanza energética que tiene el país se gasta 45.000 millones de euros al año, no en 20 años, sino al año, en comprar hidrocarburos al exterior. Entre los años 2005 y 2012, la producción de energía a través de renovables significó un ahorro para el sistema de 32.500 millones de euros. Hemos invertido cuando no había que hacerlo y de la forma que no había que hacerlo. Si ahora mismo tuviéramos que instalar la misma potencia renovable que existe en nuestro país, la misma, nuestros costes serían infinitamente más bajos. El 75% de la energía fotovoltaica que se ha instalado en España, de la generación fotovoltaica que se ha instalado en España, se instala en los años 2007 y 2008. Entonces, la instalación de 1 megavatio de fotovoltaica costaba 7 millones de euros. Ahora cuesta 1. Las células solares con las que contamos actualmente básicamente son las mismas que teníamos ya hace 40 años, ¿no? Otra cosa es que lo que sí ha habido es un cambio de escala enorme que hace que los precios hoy sean quizá unas 30 o 40 veces más baratos que eran hace ese tiempo, ¿no? Esta planta y otras plantas que en 2008 se pusieron en marcha son las que han provocado que la tecnología haya evolucionado y que hoy en día se pueda construir sin necesidad de subvención. A cambio de que ustedes inviertan sus ahorros en una obligación que tenga que cumplir yo, Estado, a cambio de que los inviertan ustedes, yo le garantizo un precio público, que al final se llama prima equivalente, pero es un precio público durante un número concreto de años. Esa es la realidad que después se cambió. Porque realmente eran unas primas a las renovables que no tuvieron en cuenta que iba a ser un atractor de dinero, de inversiones de todo tipo, de pequeños, de grandes inversores, que iban a crear unas obligaciones de pagos al Estado gigantescas, como así ocurrió, ¿no? Pero eso no es responsabilidad de los afectados, entonces evidentemente ahí hay una injusticia. Cada euro que una empresa española tiene que pagar de más respecto a sus competidores europeos, lo tiene que compensar con gastos laborales unitarios. Lo tiene que compensar con salarios y productividad. Lo tiene que compensar con desempleo, para que nos entendamos. ¿Son las renovables las que encarecen el recibo eléctrico? ¿Son las renovables las que reducen la competitividad de las empresas españolas? ¿Son las renovables las que provocan paro? Yo creo que España debería centrarse centrar su política energética en aquellas fuentes energéticas de las que tenemos o disponemos en este momento y conocemos sus precios, sus costes y conocemos toda su tecnología, y no apostar por aquellas tecnologías de las cuales se desconoce prácticamente todo. Datos del año 2012, nuestra dependencia energética fue de 45.000 millones de euros, es decir, el 4,5% del Producto Interior Bruto. Que quemamos cuando tenemos una energía que es absolutamente gratis. Pues ¿qué vamos a intentar? Pues hacer un ajuste equilibrado, pensando en rentabilidades razonables, intentando eliminar del sistema aquellas partes que son superfluas. Di 20.000 euros y ahora he pagado otros 20.000 de mi bolsillo, pues bueno, si es que se va a llevar el banco, el Estado,
placas solares, pues se lleve, vale, pues bueno, pues mira, he perdido 40.000 euros en una inversión que hice, pues vale, pero como no es eso, que, es decir, que no es que se van a llevar las placas solares, es que se van a llevar todos mis bienes. Porque la alternativa es quebrar el sistema. Y ningún país va a permitir que quiebre su sistema eléctrico. Está claro que para el secretario de Estado las personas como Pepe Carrión no son el sistema eléctrico. Deben ser, por tanto, lo que él llama partes superfluas. ¿Quién forma entonces el sistema eléctrico del que habla Alberto Nadal? Lo que está haciendo el gobierno efectivamente es defender una estructura de un mercado oligopólico. Eso no significa que todas las empresas sean igual de beneficiarias o que todas estén igual de conformes con esa política. Lo que está claro es que es muy malo para el país. Cuando luego vemos las cuentas de resultados de las eléctricas al año siguiente, resulta que han ganado lo mismo, como mínimo lo mismo que el año anterior, ¿no? No ha pasado la crisis por este tipo de compañías. Las 5 compañías de UNESA obtuvieron más de 6.000 millones de euros de beneficios en 2013. Más de 6.000 millones de euros. Salvar al sistema parece otra coartada más. La oportunidad que algunos necesitaban para imponer las políticas económicas que siempre habían querido hacer. Las emisiones de CO2 son las que van seguramente a causar las próximas crisis energéticas y económicas, no solamente en Europa, sino en todo el planeta, porque los costes de los impactos de las emisiones de CO2 van a ser crecientes. Este aspecto no se ha tenido en cuenta en la política energética española. El Partido Popular Español y bueno, pues su propio líder Rajoy han hecho manifestaciones diciendo que, bueno, escépticas sobre el cambio climático. Creemos que esto es un escándalo, que en política en el siglo XXI un partido de gobierno todavía mantenga esas posiciones, podemos decir, arcaicas o fuera de la realidad científica, ¿no? ¿Por qué en un país en el que abunda el sol no se apuesta claramente por esta fuente de energía? ¿Quién teme a la fotovoltaica? La fotovoltaica es la única tecnología energética que disponemos en este momento que es la más socializable. Cualquier ciudadano de renta media puede ser propietario de su instalación fotovoltaica y a través de esa instalación fotovoltaica generar en su propio edificio o centro de consumo la energía que necesita. Queríamos hacer con la tecnología más accesible para las personas normales, que es la fotovoltaica, instalar la fotovoltaica en el seno de los pueblos y las ciudades. Como nuestro propósito era el de socializar, lo que tratamos en todo momento es que fuera muy accesible, participaciones desde 100 euros. Y con esos 100 euros cualquiera ya se convierte para 30 años en productor renovable con un conjunto de otros ciudadanos que también quieren fomentar las energías renovables. En España hay unas 2.900 horas de sol al año, mientras que países como Estados Unidos, Holanda o Alemania apuestan por el autoconsumo. El gobierno popular ha decidido poner un impuesto al sol. Supongamos que yo en mi casa tengo unas plantas, unas tomateras, y produzco unos tomates que los produzco exclusivamente para comerlos yo. Entonces yo los como y de pronto llega un día y me llaman a la puerta el señor del supermercado de al lado de mi casa, me dice, oiga, me debe usted dinero por los tomates que se está comiendo. Oiga, ¿cómo le voy a dar dinero? Los he producido yo, los he sembrado yo, los he recogido yo, me los estoy comiendo yo y lo estoy haciendo todo en mi casa, en mi ámbito. Y entonces nos dirá el señor del supermercado, ya, pero en algún momento usted puede necesitar tomates de mi supermercado. Por si acaso en algún momento usted los necesita y viene a comprarlos, yo le tengo que ir cobrando ya una serie de costes. Eso es el impuesto al sol. Los matones del barrio, los matones del patio de la escuela han dicho, esto se está democratizando, esto está llegando a muchas manos y esto hay que pararlo. Actualmente no existe en nuestro país ninguna ley que regule el autoconsumo. Esto, en la práctica, supone paralizar miles de instalaciones técnicamente viables y económicamente rentables. No hay que inventarse políticas energéticas. Las políticas energéticas adecuadas están escritas ya en 3 directivas europeas. ¿Cuál es el hilo conductor de estas 3 directivas? El autoconsumo. Había mucha esperanza también en el balance neto, que consistía en hacer un balance al final de un periodo. Se esperaba que ese periodo fuera anual, entonces el consumo anual de energía con la producción anual de energía.
Ese sería el balance neto al final de año, pues se calculaba la diferencia entre lo que se había producido y lo que se había consumido. Bueno, pues la esperanza por ahí prácticamente está desaparecida. No, señores, no, hay una opción abierta que es utilizar energías renovables, cada uno en tu casa, aunque sea de forma aislada, puedes consumir la energía que estás produciendo. No vas a poder aprovechar toda la energía que produces, pero por lo menos un 50% de la energía que estás produciendo sí la puedes utilizar directamente en tu casa, sin depender para esa energía para nada de nadie más, ¿no? Dado que no se nos permite volcar la energía, procuramos cargar el vehículo eléctrico en las horas de sol, de manera que esa energía que estamos produciendo sí la estamos autoconsumiendo precisamente en cargar el vehículo. ¿Saben qué ocurriría si se permitiera el autoconsumo con balance neto? Muchas familias podrían, con una pequeña instalación de aproximadamente 14 metros cuadrados, producir la misma energía eléctrica que consumen a lo largo del año. El mejor ejemplo, Grecia. Grecia tiene paneles solares fotovoltaicos o térmicos por todas las casas. Un país que económicamente está por detrás de nosotros, pero es que está a la misma latitud. Y ellos no lo dejan, no lo quieren desperdiciar, precisamente porque son pobres y ven que es muy rentable utilizar la energía solar. Kranich Solar es una empresa alemana de distribución de productos fotovoltaicos. Tiene una sede en Valencia que sobrevive gracias al mercado exterior. Si dependiéramos en este momento solamente de España, del mercado español, pues esta empresa ya estaría cerrada. Decisiones políticas que han afectado y lo cual hace que España nadie quiere invertir en fotovoltaica porque nadie lo ve seguro. Sandra es la encargada del mercado luso. En Portugal han apostado por los grandes autoconsumos en empresas. Es que puedes producir hasta el 100% de energía contratada, inclusive puedes vender el excedente de lo que no consumes, lo puedes vender a la red, con un precio exactamente igual al precio del mercado. O sea, intentamos aguantar, buscar otros mercados que apoyen más esto, intentamos trabajar con países que sí que necesiten energía, porque están desaprovechándolo. La Constitución del 78 se ha convertido en el libro sagrado del Partido Popular, pero al menos en lo que se refiere al artículo 9.3, el gobierno de Rajoy está en pecado. La seguridad jurídica no está garantizada. Y muchas veces los tribunales, el Tribunal Supremo tiene que comulgar con una rueda de molino del tamaño de los aros de Saturno. El Tribunal Constitucional da unas sentencias muy raras de rentabilidad, de retroactividad impropia, rentabilidad propia, rentabilidad medio pensionista. No se sabe ya cómo retorcer la ley para poder justificar lo que se está haciendo con nosotros. El Tribunal Supremo ha rechazado las demandas interpuestas por los inversores. Argumenta que tenían que haber previsto que las normas puedan ser cambiadas. El Tribunal Supremo entiendo que va a tener que comprender que no se puede entender que una señora de Móstoles que tiene 10 kilovatios pudiese haber previsto que el Estado le estaba diciendo mentiras, que pudiese haber previsto que el Estado le iba a cambiar aquello en lo que estaba invirtiendo, que jamás podía haber imaginado, porque no lo sabía ni tenía capacidad, que al mismo tiempo en España otras 59.000 personas estaban haciendo lo mismo que ella. Y jamás va a poder reunirse ni con el ministro, ni con el secretario de Estado, ni con los directores generales, ni con los subdirectores generales, porque no. Intentaré pagar el préstamo día tras día para que no me embarguen mis bienes y los de mis padres, que están avalando el préstamo, y seguir luchando judicialmente en España, en Europa, hasta donde tenga que llegar para demostrar que llevo razón. Hay muchísima gente que está teniendo muchos problemas por culpa de esto y le cuesta mucho trabajo reconocer en su entorno que se está arruinando.
porque nunca había estado arruinado. Es tremendo, pero es así. Tremendo, pero es así. Entonces es imprescindible que todos verdaderamente se movilicen, que todos denuncien, que todos demanden, que todos participen. Decenas de exaltos cargos de la Administración, incluidos 2 presidentes y 2 vicepresidentes del Gobierno, están en nómina de alguna de las empresas de Unesa. Ninguno de ellos tenía conocimientos, experiencia ni especiales capacidades conocidas para el sector previas a sus labores de gobierno. Yo, por ejemplo, recomiendo a todo el mundo que cuando las compañías eléctricas hacen una campaña de comunicación sobre algún aspecto particular de la normativa, sea cual sea, que almacenen esas noticias y esperen unos meses después a verlas publicadas en el Boletín Oficial de Estado, ¿no? Esto no es casual. Y esto contamina la política energética, porque al final las empresas, en vez de competir, lo que hacen es meter en sus consejos de administración a políticos para que les consigan determinados favores y viceversa. Es absolutamente injustificable que estas personas que han podido tomar decisiones luego se les recompense con la prebenda de estar en un consejo de administración y que el señor Felipe González esté aburrido de cobrar 200.000 euros al año por estar en un consejo de administración. Que las energías renovables, como están creciendo muy por encima de las expectativas que se tenían, pues están siendo una respuesta que permite o permitiría empezar a cerrar plantas nucleares, empezar a cerrar carbón, empezar a dejar de utilizar gas, y eso, lógicamente, a estas grandes empresas no les interesa, y por lo tanto lo que se están haciendo es proteger, blindar contra esa penetración cada vez mayor de las energías renovables. Eléctricas en España son un lobby muy poderoso. Y bueno, me consta que la inmensa mayoría de los ministros que han pasado por el cargo miran más la evolución en bolsa de estas compañías que bueno, pues las consecuencias después que tiene su legislación. Si la gente no puede pagar sus préstamos bancarios, en teoría estas inversiones se irían a lo que conocemos como el banco malo, el Sareb. Lo que seguramente se está intentando es que acabe de las manos dentro del oligopolio. ¿Hasta dónde llega la capacidad de influencia del lobby energético? Al parecer, muy lejos. Desde que la norma sale aprobada, bien por el Consejo de Ministros, bien por el Ministro, por el Secretario de Estado, por el que corresponda aprobar según el rango legal que tenga la norma, hasta que llega a ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, hay algún tipo de error. Bien. Pues eso, que suele ser pues eso, una coma, una mayúscula, una falta ortográfica, cosas de este tipo. En el sector eléctrico lo que yo he observado en los últimos años es que se ha utilizado ese mecanismo para cambiar sustancialmente el contenido de algunas normas, ¿no? La redacción del BOE mueve miles de millones de euros. La redacción del BOE afecta directamente al precio del recibo de la luz, a la competitividad de las industrias y al empleo. Tú que tienes una empresa de fabricación de camisas como la que llevas, por culpa de esto, tu camisa es más cara que compra ese señor que va por ahí. Por tanto, ese señor que va por ahí está perjudicado. Esto no es un atropello a 62.000 productores fotovoltaicos. Esto es un atropello soberano a 47 millones de españoles. Cuando se ha concentrado tanto poder en tan pocas manos, te pueden hacer pasar por donde quieran. Y en ese sentido lo estamos viendo cómo se aprueba la política energética aquí sin atender a los deseos de la mayoría, sino de alguna manera atendiendo solo a unos intereses determinados. A mí me duele mucho que después de haber desarrollado esto, de haber plantado un árbol, de haberlo hecho crecer y de habernos gastado el dinero de que este árbol dé sus frutos, cuando ya podemos coger el fruto de este árbol, llegue el Estado y lo corte. ¿Para qué? Para que el cacique del pueblo pueda seguir vendiéndonos la fruta en su supermercado. En cuestión de imagen, las compañías eléctricas saben cubrirse las espaldas. Sus campañas publicitarias son fantásticas. Iberdrola es uno de los principales patrocinadores de la Federación Española de Fútbol y Endesa da nombre a la Liga de Baloncesto. Los asuntos de energía casi no existen para el gran público. La estafa eléctrica es un tema tabú para los grandes medios generalistas de comunicación, públicos y privados.
las campañas publicitarias que hacen las 5 empresas que pertenecen a UNESA, lo que es el oligopolio, son muy potentes. Y si tenemos en cuenta que en el negocio editorial la publicidad en los últimos años ha caído de una manera brutal, pues yo no sé hasta qué punto puede ser una presión o puede ser una autocensura dentro de los medios diciendo ¿a dónde vamos? Es que lo puede comprobar todo el mundo, ¿no? En Televisión Española, ¿cómo se habla de energía ahora? ¿Puede Televisión Española hacer un reportaje, un documental como el que vosotros estáis haciendo o como el que yo estoy haciendo? ¿Pueden hablar tranquilamente de energía, sacar a todos los actores sociales implicados? ¿Pueden criticar lo que está haciendo el gobierno? El ministro de Industria no ha respondido a nuestra invitación para participar en este reportaje. Yo me voy a una rueda de prensa, está Soria y no me contesta. Contesta a los medios que sabe que van a un poco escribir o preguntar la línea que ellos tienen. Entonces, no contestan la entrevista o no nos hacen caso porque no tienen por qué. Tienen ya medios de comunicación a través de los cuales dar una imagen de pluralidad, de apertura, de diálogo. No necesitan hablar con la ciudadanía y no lo hacen. El dinero de ese impuesto acaba en el bolsillo. El programa Salvados ha tratado el tema de las eléctricas en varias ocasiones, siempre con audiencias millonarias, y sin embargo ha estado a punto de costarle el puesto a Jordi Évole. Bueno, a mí me han contado alguna gente que ha estado luchando justamente por denunciar los abusos de la gran patronal eléctrica, que han tenido, por ejemplo, llamadas telefónicas por la noche a determinadas horas. En definitiva, no sé, creo que a veces, incluso en los grandes medios de comunicación, estos temas se silencian. Alba del Campo decidió seguirle la pista al oligopolio y continúa haciendo sus propios reportajes. Ella no ha sufrido ningún tipo de presión. Yo no, pero sé que varios de los periodistas que colaboraron o bien con el propio documental o bien en la difusión, simplemente sacando la noticia, recibieron llamadas directas del Departamento de Comunicación de UNESA con amenazas explícitas. Este es José Manuel Soria, ministro de Industria. Explica las razones del, por el momento, último recorte de las ayudas a las renovables. Les va a sonar. De esos incrementos en los precios, el desfase entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes del sistema eléctrico, eso que se conoce como el déficit, era cada vez mayor. Pues también otro de los componentes fundamentales ha sido la evolución de las primas a las tecnologías renovables. En 15 años, 98 al 2013, 56.000 millones de euros que el sistema, es decir, todos los consumidores, hemos pagado en concepto de esas primas. Este gobierno sigue con el impulso a las energías renovables, ahora bien, con un sistema de incentivos distinto al que venía rigiendo hasta ahora de las primas, entre otras cuestiones porque con el anterior sistema hubiésemos ido directos a una quiebra del sistema. Al leer determinados párrafos de aquella ley, entendí que esa ley no se había redactado en un despacho del Ministerio, sino que, a mi modo de entender, esa ley se había redactado en un despacho de UNESA. Como en otras muchas cuestiones en nuestro país, la solución para los inversores en fotovoltaica vendrá desde fuera.
Las demandas ya están llegando a los tribunales de la Unión Europea. Puede que no todos consigan aguantar hasta la respuesta de Luxemburgo. Y una vez que lleguen esas cuestiones a Luxemburgo, estamos convencidos que va a pasar lo mismo que pasó con el céntimo sanitario, con la ley hipotecaria o con el canon digital, que son tres ejemplos de mala regulación que no ha sobrevivido el test de la conformidad con el derecho europeo. Yo llevo asesorando desde hace muchos años a empresas internacionales sobre el derecho nacional y me resulta cada vez más difícil explicar que todo esto, que el país no solo es el ejecutivo, que también el país también pertenece a la Unión Europea y que también hay otros mecanismos y que ya tendremos, ya recuperaremos la seguridad jurídica en este país y el Estado de Derecho. Pero es una labor titánica. Y yo te podría decir también de clientes que tenemos que son de fuera de España que no se lo creen. Dice que esto, si lo hubiesen sabido antes de entrar en España, nunca hubiesen venido aquí, hubiesen ido a países que desde hace poco, desde España se consideraba el tercer mundo. Por el momento, ya muchos han decidido llevar sus inversiones a lugares más fiables. En este momento nosotros estamos en Chile y con un grupo de inversores de aquí españoles que nos conocían, hemos desarrollado una planta solar fotovoltaica en el norte de Chile de 3 megavatios. Bueno, la principal diferencia que yo veo es el tema de la seguridad jurídica. Los inversionistas, la gente que quiere invertir, que considera que la energía no solamente para grandes empresas, sino que también para particulares, y en concreto en la fotovoltaica. Y en España, al esto no es ser posible, toda la gente ha estado buscando diferentes alternativas. Los puestos de trabajo que deberíamos de crear aquí se están yendo a otros países y los profesionales que antes trabajaban aquí se han tenido que marchar a Chile y están con nosotros. Este país lleva desde prácticamente el año 2008 aplicando una política sobre las energías renovables que solo se puede calificar como de bolivariana. De hecho, España lidera el ranking de países con mayor número de demandas internacionales ante los tribunales de arbitraje internacionales por los recortes a las renovables. España ocupa el 4º lugar del mundo en demandas ante estos tribunales. Cuando un inversor extranjero invoca el Tratado de la Carta de la Energía contra el Reino de España, lo hace porque considera que el Reino de España ha adoptado medidas de índole normativa que pueden suponer una vulneración de las obligaciones que se contienen en el Tratado de la Carta de la Energía. El CIADI es uno de los tribunales que resuelve las demandas por vulneración de la Carta de la Energía. Se rige por las normas del mercado de valores de Estocolmo. Estas demandas son procesos complejos que se pueden alargar entre 2 y 7 años y que terminan con un laudo del tribunal. A los inversores extranjeros lo que reclaman es seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, previsibilidad de la norma, que no se cambien las reglas del juego en mitad del partido. Construir la seguridad jurídica es un proceso que lleva muchos años. Construir la confianza en un país es un proceso que lleva muchos años. Destruir esa confianza es muy sencillo. Basta con no respetar los compromisos asumidos frente a los inversores en ese país. Los primeros laudos se esperan para mediados de 2015. Si todas las demandas prosperaran y el Reino de España viniera obligado a satisfacer las indemnizaciones que están pidiendo los inversores que han demandado, estaríamos hablando de varios miles de millones de euros. El riesgo principal es que esto al final acabe en una condena al Reino de España y por tanto que lo paguemos de los presupuestos generales del Estado. Esto no lo va a pagar el ministro que decidió en el Boletín Oficial del Estado que iba a haber un recorte de renovables, sino que lo vamos a pagar lamentablemente todos los españoles.
Cuando los gobiernos trabajan en contra de los intereses de todo un país para proteger la cuenta de resultados de un oligopolio. Cuando el Estado incumple sus propias leyes. Cuando los jueces rebuscan en la legislación para no defender a los ciudadanos más débiles. Cuando los medios de comunicación no denuncian porque están sobornados o coaccionados. Entonces, no solo los inversores en fotovoltaica. Seguiremos defendiendo la dignidad lo mejor que podamos en los parlamentos. Pero hoy reconozco desde aquí que frente a esa gran coalición en el Congreso de los Diputados no tenemos la fuerza para acabar con la corrupción de las grandes eléctricas, esas que se compran a expresidentes como Aznar y como Felipe González, colocándoles en sus consejos de administración. Los 67 diputados de nuestro grupo parlamentario son muchos, son un espacio político sin precedentes en este país, pero no somos suficientes para sacar a los corruptos de los consejos de administración. Nos hacéis falta vosotros, la gente organizándose. Ese músculo militante es la tarea política fundamental a la que estamos llamadas y llamados. Si ellos pretenden que nos atrincheremos en el Parlamento, les vamos a responder desbordando los espacios sociales. La patria no está dentro de las cuatro paredes de la carrera de San Jerónimo. La patria es la gente que trabaja, la patria es la gente que busca trabajo, la patria es la dignidad de los abuelos que luchan por sus nietos y por sus nietas. La patria es la dignidad de un pueblo que dice que los derechos humanos y los derechos sociales deben ser ley. Y las leyes que permiten que en este país voten las mujeres, las leyes que permiten que los trabajadores todavía gocen de algunos derechos sociales, se las debemos a esos patriotas que supieron construir desde las calles y desde los centros de trabajo el verdadero debate político. A veces el debate político está en el Parlamento. Yo digo que en los próximos tiempos el debate político fundamental para cambiar este país va a estar en las calles, va a estar en los centros de trabajo, en los centros de estudio y va a estar en las familias. Los protagonistas no somos los que nos subimos a la tribuna parlamentaria. Hace falta un protagonista colectivo que siga empujando, porque solamente hemos empezado nuestra tarea. Son muchos 67 diputados, pero no son suficientes. El diputado fundamental de una fuerza política plebeya es ese activista que se deja la piel en su barrio, es ese militante que se deja la piel en su círculo. No le cantarán el cumpleaños feliz, no le pedirán una fotografía ni un autógrafo, pero ese es el verdadero militante al que debemos rendir homenaje y ante el que tenemos que agachar la rodilla. Es una vergüenza que haya 5 millones de compatriotas que este invierno vayan a pasar frío por no poder pagar la luz y la calefacción en la cuarta economía del euro. Es una vergüenza que desde 2007 la política de esas oligarquías haya multiplicado por 3 el número de compatriotas que padecen la pobreza energética, pero no tenemos fuerza suficiente en el Parlamento para asegurar que esa gente vaya a poder calentar su casa adecuadamente. Para eso tenemos que arremangarnos y hay que construir un movimiento social que sea capaz de empujar los derechos humanos y los derechos sociales. Los parlamentos no regalan nada, los derechos se conquistan luchando. Por eso decía el otro día en Mérida que toca decir luchar, crear poder popular. Es sentido común, es transversal. Todo el mundo entiende que el derecho a la energía debe ser un servicio público garantizado. Todo el mundo entiende que los derechos humanos se tienen que respetar. Todo el mundo entiende que el derecho a la energía debe ser una realidad en un país como el nuestro. No estamos hablando de ideologías complejas, estamos hablando de que es una vergüenza que haya 5 millones de españoles que pasan frío. La transversalidad es eso, compartir su dolor, estar con ellos y construir dispositivos políticos que sirvan para garantizar esos derechos.